Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje, hermanos. Este mensaje va a ser acerca de Mateo capítulo 16, del versículo 21 al 23. Porque desafortunadamente y desgraciadamente, todo mundo tiene la mirada en las cosas de la tierra, en las cosas de los hombres. No tienen la mirada al cielo, a las cosas espirituales, sino todo a lo material, a lo carnal, todo lo que se mira. Y eso es, hermanos, algo terrible, porque la gente se ha olvidado completamente de Dios. Por eso Dios va a venir y se va a manifestar nuevamente al mundo, así como se manifestó en aquellos tiempos de antaño en Egipto, cuando el faraón no sabía quién era Dios. Entonces todavía no se había dado a conocer Dios al mundo. Y ahorita en este tiempo es lo mismo. Hay gentes que no creen absolutamente en Dios. Y hay gentes que dicen que creen en Dios, pero no hacen lo que Dios dice. Entonces es algo terrible, hermano, eso. Porque siguen engañados. Y muchos de los líderes de sus iglesias son engañados y engañando a los demás cada vez que les predican. ¿Por qué? Porque no tienen una Biblia, porque no leen la Biblia, porque no llevan con ellos una Biblia para ver para ver si lo que le predican es verdad. Por eso nosotros nos basamos en la Biblia, todas las cosas que hacemos es bíblico. Pero ¿cómo puede entender alguien que no cree en Dios, que dice que cree en Dios y no cree en Dios, que no cree en las Santas Escrituras? ¿Cómo pueden ellos salir de la mentira? No van a poder salir. Por eso, fíjate lo que le dijo Cristo a Pedro. Y Pedro era uno de los pilares de Cristo Jesús. Entonces les voy a leer estos versículos, hermanos, para que se den cuenta ustedes de que lo que le dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro es una cosa verdadera, porque él sabía que que Pedro no le estaba hablando, que era el diablo que le estaba hablando a él. Entonces se los voy a leer para que ustedes se den cuenta, hermanos, de que a mi Señor Jesucristo no lo podemos engañar. El diablo jamás lo va a poder engañar porque lo conoce perfectamente. Y la gloriosa palabra de mi Señor Jesucristo y el glorioso evangelio dice así, hermanos. Dice la palabra del capítulo 16, versículo 21 al 23, les voy a leer. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Imagínate tú. ¿Puede el diablo engañar a nuestro Señor Jesucristo? Claro que no. ¿Podemos nosotros engañar a nuestro Señor Jesucristo? Claro que no, hermanos. Así es que es una de las cosas más terribles, de que el hombre diga: yo creo en Dios, creo en Jesucristo, pero no estás haciendo lo que Dios dice, sino haces lo que los hombres te dicen. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que hay en estos tiempos, porque la Biblia nos dice que el que confía en el hombre, maldito sea. O sea, maldito sea el que confía en hombre, en hijo de hombre, en príncipe. No debemos de confiar en ellos jamás. En el único que debemos de confiar es en Dios, y tener la mirada arriba en lo más alto del cielo, hermanos.
No podemos nosotros seguir obedeciendo a los hombres, sino a Dios. Por eso tenemos que leer las Santas Escrituras. Por eso tenemos que tener una Biblia en nuestro hogar para que la podamos leer. Porque de nada te sirve que tú la leas, que tú vayas a la iglesia, pero no obedeces a Dios. No te apartes de todas las cosas que Dios aborrece, que es abominación delante de los ojos de Dios, que es un pecado. ¿Sí? Tienes que darte cuenta de todas las cosas que Dios aborrece, porque son pecado delante de los ojos de Dios. Por eso es que tienes que leer la Biblia. Por eso es que te tienes que instruir en las Santas Escrituras. No dejes que el hombre te instruya sin tener una Biblia en la mano. Y también tienes que darte cuenta que si esos versículos dan a entender lo que te están predicando o te están tergiversando la palabra. ¿Sí? Entonces, porque la palabra nos dice que ellos no entran al reino de los cielos ni dejan entrar a los demás. ¿Sí? Porque ellos predican la palabra, pero ni ellos la entienden. Mucho menos la van a entender lo que la están oyendo. Entonces, hay que predicar la verdad de la palabra. No hay que brincarnos nada. Hay que decir lo que Dios dice que tendemos que predicar. Por eso, ¿por qué crees que Cristo les dijo, id y predicar el evangelio y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué les dijo eso? Porque, fíjate por qué les dijo eso, hermanos. A ver, vamos a ver dónde está. Está acá, mi hermano. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, este es el capítulo 28 de Mateo, versículos 18, 19 y 20, les voy a leer. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, les dijo a los apóstoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, nosotros obedecemos a los apóstoles. Las iglesias obedecen lo que dicen los apóstoles, del Hechos de los Apóstoles, adelante, hasta Apocalipsis. Porque tampoco ellos entienden. Por eso te bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que tú obedezcas a los apóstoles, como te está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Pero ya en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículo 38, ya nos dicen los apóstoles en qué nos tenemos que bautizar. Y más adelante siguen diciéndonos. Dice, bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así como ellos recibieron el don del Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, del versículo 1 en adelante, allí ellos recibieron el Espíritu Santo y ya no fueron los mismos. Ya no fueron los mismos, ya fueron hombres valientes y empezaron a hablar ellos, pero ellos no hablaban, sino que Dios ponía el Espíritu Santo a ellos y el Espíritu hablaba por medio de ellos. El Espíritu Santo les ponía en la boca a ellos para que hablasen. Entonces los fariseos se admiraban de su doctrina, de su enseñanza de ellos. Bueno, y estos que no fueron a la escuela, que no se prepararon, ¿cómo saben tanta letra? Así lo mismo hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos, después de que recibieron el Espíritu Santo,
que nuestro Señor Jesucristo les dio el Espíritu Santo, ya ellos ya no fueron los mismos. Y por eso es que ellos obedecieron hasta la muerte, ¿no? Por eso ahorita hay tanta desobediencia, porque no tienen el Espíritu Santo, hermano. No se bautizan en el nombre del Señor Jesús. No se bautizan en su nombre, porque ellos no entienden la palabra. No la entienden. Y por eso Cristo también le dijo eso a Pedro. Quítate delante de mí, Satanás, porque tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque estas personas, estos pastores que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todavía no entienden ni las Santas Escrituras, la palabra de Dios. Entonces, hermanos, yo les invito a que pongamos más atención a las cosas de arriba, de lo más alto del cielo, a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros ponemos más atención a las cosas espirituales, vamos a ser mejores personas, pero hay que luchar cada día, porque va a haber gente que va a querer destruirte. El diablo te va a querer destruir. El diablo te va a querer destruir, hermanos. Pero no se lo permitas. Hay que reprenderlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Que Dios bendiga tu hogar, tu familia, tu esposa, tus hijos, tus padres, todos los que te rodean. Y que tú, hermano, luches para que prediques la palabra, para que les hables a los demás que quién murió por ellos en la cruz, quién dio su vida por nosotros en la cruz. ¿Sí? Él fue el único que derramó su gloriosa y poderosa sangre, y Él viene de nuevo a la tierra para llevarse a su iglesia, a su pueblo, a una iglesia sin mancha, sin arruga, a una iglesia sin defecto. Y hay que luchar, hermano, es difícil, pero no imposible. Porque para Dios todas las cosas son posibles, pero para nosotros todo es imposible. Pero para Dios todo es posible. El poder de Dios no tiene límites. Aférrate a Dios, aférrate a tu Creador. Y vas a ver, hermano, cuando tú ya empieces a entender la palabra de Dios, entonces te vas a dar cuenta en la mentira que vivías. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y nos vemos para el otro video. Amén.